¿Ok? Ok. Me está hablando el teléfono. Muy bien. Entonces, bueno, no obedezco. Me parece que él tiene el control. Ok, está bien. Muy bien. Ahí en la pantalla, no sé si se puede ver. Más o menos, vamos a... Pero el problema es que cuando apago la luz, sacan su frazada y... ¿He visto? Sí, venga acá a la primera línea, por favor, sí. Venga. De esa manera yo me acerco y les puedo dar un coscorrón. Con el grupo, ¿no? Cosa que nos pellizcamos. Un poquito más. Ok, listo, vamos a hacerlo. El propósito divino de la creación se resume en esto. Dios nos creó por amor para llegar a ser personas también felices, alegres. ¿Ya? Dios quería ser feliz y quería que los seres humanos fueran felices y que la creación entera en armonía fuera también feliz. ¿Ok? Pero esa meta de la creación se alcanza a través del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. La meta de la creación, o el propósito de la creación, es decir, vamos a resumir, el propósito de la creación es la formación de un mundo ideal llamado el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. ¿Okay? Para conseguir tal tipo de mundo, necesitamos pasar a través de las tres grandes bendiciones. La primera gran bendición, entonces, que está escrita en el Génesis 1:28, es fructificar. Es decir, el ideal de la perfección individual. Un hombre perfecto, una mujer perfecta. Segunda bendición es el de multiplicarse, pero la multiplicación se realiza a través de formar una pareja, recibir la bendición matrimonial de Dios y entonces constituir una familia. Esa es la segunda bendición. Y también es la bendición más importante en realidad de las tres. Y la tercera bendición tiene que ver con el dominio de la creación. ¿Ya? Es decir, el hombre perfeccionado, el hombre maduro, la mujer perfeccionada, la mujer madura, entonces se relaciona con el universo en un dar y recibir armonioso, formando el mundo ideal. ¿Okay? Hay tres niveles entonces, las tres grandes bendiciones son tres niveles. Primero, nivel individual. Segundo nivel, nivel familiar. Tercer nivel es nivel cósmico. ¿Ya? De esa manera se logra el objetivo de la instalación del reino de los cielos sobre la tierra. Ok. Hoy día no vamos a ver ese capítulo, pero ese ideal de una familia ideal fue roto completamente por causa de la caída humana. Todos los cristianos sabemos de que hubo un evento trágico en que el hombre y la mujer se separaron de Dios por desobediencia, por soberbia, por mal uso del amor. Y entonces el ideal del matrimonio que Dios quería hacer fue perdido. O sea, Dios nunca pudo casar, nunca pudo oficiar el matrimonio de sus hijos. No existe ese relato en la Biblia. ¿Ah? ¿Qué ocurrió? Que los hijos comenzaron a relacionarse entre ellos sin su permiso, sin su bendición. Entonces, ese ideal de familia que él quiso formar desde el comienzo fue impedida tanto por Satanás como por Adán y Eva. Eso trajo consecuencias muy terribles, ¿ya? Las consecuencias son estas. En lugar de un reino de los cielos, o sea, de una familia conformada por Adán y Eva, centralizada en Dios, que hubieran formado una familia ideal, después sociedades ideales, unas naciones ideales, un mundo ideal, en lugar de ese tipo de mundo, Dios fue reemplazado. A Dios los hombres lo desplazaron y reemplazaron por un padre falso, por un padre menor llamado Lucifer. Entonces, Lucifer no estaba nunca a la altura del ser humano. Era un ser de la creación que fue creado para servir a los hombres.
Pero la tragedia de la caída es de que un nuevo padre, entre comillas, falso, ocupó el lugar de Dios, se convirtió en el dominador del mundo. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, ahí viene la palabra que dijo Álvaro, ¿no? El linaje que tenía que ser el linaje de Dios fue cambiado. Incluso el linaje de sangre cambiado por causa de que el padre ya no era Dios, sino un ser menor, Satanás. Eso fue la tragedia de la caída. Entonces, eso se llama infierno. El infierno comenzó en la tierra y continuó en el mundo espiritual. Infierno no es un lugar arriba o abajo, o a la derecha o a la izquierda. Infierno es un estado de cosas donde no existe Dios, donde no existe el amor de Dios. Eso se convierte en infierno, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí comienza todo un proceso de restauración. Lo que nosotros observamos en la Sagrada Escritura de la Biblia es el proceso histórico para la salvación de la gente, para la restauración del ideal de Dios. Pasar desde el estado infernal al estado del reino de los cielos sobre la tierra. O sea, para eso tiene que venir alguien que reemplace a Adán y a Eva, ¿no? Adán y Eva cayeron, se convirtieron en hijos de Satanás, cambiaron de linaje. Entonces aquí se volvió un principio, a partir de la caída, aparece un principio, se necesita de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador, para poder reconectarnos con Dios. Ese es el principio que aparece a partir de ese momento. O sea, lo que dijo Jesús, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Ningún ser humano podía orar, Padre Celestial, perdóname, restáurame, sálvame. No, necesitaba un mediador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero Jesús se convierte en el puente a través del cual nosotros tenemos que transitar para poder llegar a Dios. Se necesitaba la figura de un mediador. Pero como vemos en el esquema, Adán y Eva cayeron ambos. Ellos tenían que ser los padres verdaderos de la humanidad y se convirtieron en los padres falsos, en los padres caídos. La historia de la restauración está obrando, trabajando, haciendo los fundamentos para restaurar a un nuevo Adán y a una nueva Eva en consecuencia. Nadie puede nacer de un hombre nada más, se necesita de un hombre y una mujer para nacer y para renacer lo mismo también. Entonces, aquí tenemos que acostumbrarnos a la idea de que el Mesías o Redentor o Salvador tenía que ser no solamente Adán, un segundo Adán, sino también necesitamos una segunda Eva. ¿Ya? Eso es lo que hay que recordar. Y solamente para resumir, ¿no? Las lecturas principales de la Biblia tienen que ver con la restauración de ese linaje. Dios está tratando de voltear todo, ¿no? Satanás comenzó un linaje caído satánico a través de Adán y Eva y sus descendientes. Dios está tratando de revertir esa situación. Entonces, ustedes van a ver, si no pueden leer toda la Biblia, por lo menos tienen que leer algunas historias principales. Lean la familia de Adán, hay que leer la familia de Noé, hay que leer la familia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Mm? No se ve bien. No se ve muy bien. Ok. Perdón, no, lo voy a dejar ahí nomás para que no vayan a irse al mundo espiritual. Bueno, ¿me entiende lo que quiero decir? Si no pueden leer toda la Biblia, por lo menos leer las familias de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con eso tienen un entendimiento que va a explicarles muchos de este proceso. ¿Okay? O sea, Dios comienza a hacer un linaje, a preparar un linaje suyo. Esa parte verde que está conformada por Abel, Cam, Isaac, Jacob, es el linaje escogido por Dios a través del cual Dios va a poder trabajar solamente a través del segundo hijo, mientras que Satanás va a crecer y desarrollar un linaje y una cultura centralizada en Caín, Sem, Ismael, Esaú y todos sus descendientes. ¿Ya?
todo eso se convierte después en naciones, en reinos, en imperios, en dinastías. O sea, en seminarios más profundos se nos enseñó de que la gran mayoría de países y naciones, imperios y todo, están dominados por dinastías reales de maldad. Y que solamente un pequeño hilito histórico está dominado por Dios, ¿eh? Pues Dios estaba preparando a través de ese pequeño linaje, representado por Abel, Caín, Isaac y Jacob. Esa era la nación elegida, el pueblo elegido que Dios iba después a convertir en Israel y iba a ser el lugar donde iba a nacer el Mesías. Ok, también entonces como un resumen, ¿no? Cuando estudiamos en la Biblia a partir de Abraham hasta Jesús, nos damos cuenta que hay todo un proceso de restauración. Se está restaurando el vientre materno, se está restaurando el lugar donde tiene que nacer el nuevo Adán, la nueva Eva, personas sin pecado original, personas que no tengan la acusación de Satanás, que puedan ser padres verdaderos al momento, después de su matrimonio, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de la Biblia. ¿Para qué existe ese libro así gordo, con varios libros ahí dentro? Para enseñarnos todo este proceso, ¿no? Cómo se formó el pueblo elegido de Israel y cómo se preparó las cosas para el advenimiento del Hijo unigénito de Dios. Hijo unigénito significa el Hijo de Dios, especial, que no tiene pecado original. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, llegó el tiempo para Jesús, después del periodo de preparación, aquí, después de estos periodos de preparación, entonces vino los últimos días, nació Jesús en la misión de Mesías, pero ¿qué pasó? ¿Ah? Jesús llegó a convertirse en el Cristo triunfante que se casó y pudo enseñarnos las tres grandes bendiciones. No se logró eso. Jesús murió antes, ¿ah? Jesús murió antes de poder siquiera... esta luz de acá no debe estar. Apague todo, apague todo. Eso, ahí. Okay. ¿Se ve mejor? Ok. Vale. Muy bien. Pero entonces toda esa providencia de 4.000 años en realidad hasta Jesús, contada en la Biblia, se frustró con la muerte de Jesús en la cruz. Esa es una cosa trágica, ¿ya? El Adán, el segundo Adán, falleció tempranamente sin poder casarse, sin cumplir la segunda bendición, y menos con la tercera, por supuesto. Entonces, yo quería copiar los que estaban en los versículos hablando de qué versículos tenían aquí abajo, pero mire, que no estoy aquí con el papel. a ver, un ratito. Ahí, déjalo, ahí. Ok. Just take it. Apúrese, por favor. Ok, muy bien. Entonces, el trágico problema de la cruz, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto, verdad? ¿Qué significa? De que muchas personas, figuras centrales encargadas de preparar la llegada de Jesús debieron haber fracasado. Ustedes saben que así pasó, ¿no? Por ejemplo, los líderes israelitas tenían que haber sido los primeros en recibir a Jesús, en realidad, porque ellos eran conocedores de toda la historia providencial y no lo reconocieron abiertamente. Aunque en Navidad celebramos que los pastores vinieron a recibir a Jesús, eran pastores simples que no pudieron influenciar mucho en la sociedad tampoco israelita. Gente como Ana, como Simeón,
personas que también reconocieron a Jesús cuando eran niños, después desaparecieron de la Biblia. También un personaje importante como Juan el Bautista, que tenía que haber sido su máxima protección, terminó fracasando en su misión. También sabemos acerca de la situación de Jesús con su madre María y con sus propios familiares, ¿no? También podemos concluir de que hubo un fracaso de estas figuras centrales, incluyendo su propia familia, en preparar todas las condiciones para que Jesús pudiese ser victorioso y un día casarse y tener su descendencia, todo eso. Pero debido a los problemas que rodearon a Jesús, Jesús no pudo siquiera aspirar al matrimonio. No apareció la segunda Eva. Y entonces todo tuvo que ser prolongado. La historia tuvo que ser prolongada. Hay detalles sobre esto, pero vamos a hacerlos después. Ahora, miren, hay dos doctrinas. Después del fallecimiento de Jesucristo en la cruz, se formaron dos doctrinas, ¿ya? La doctrina de la Trinidad. Yo he estado estudiando también hasta hace poco la doctrina de la Trinidad, muy interesante. En la Iglesia Católica es todavía un misterio. El Dios Trino se llama en la Iglesia Católica, ¿no? El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios. ¿Quién comprende eso lógicamente? No muchas personas, pero se convirtió en un dogma y se convirtió en un misterio. Tres personas distintas de un solo Dios. Hace un momento estamos hablando de que Dios es solamente una sola persona, ¿ya? Pero que se manifiesta como papá, como mamá. Qué interesante es, ¿ya? Y Jesús venía a ser el Hijo unigénito de Dios. Es otra persona, no otra persona. Ahora, la doctrina de la Trinidad y la doctrina del renacimiento, ¿ah?, han sido doctrinas fundamentales en nuestro cristianismo, ¿ya? Y de eso vamos a hablar brevemente para poder entender, perdón. Estoy mal yo, aquí estamos. Ok, ¿quién fue Jesús entonces, verdad? Bueno, vamos a ponerlo en un lugar donde podamos. Ok. Estamos hablando de todo el transcurso de la restauración bíblica, ¿ya? Adán y Eva fracasaron, cayeron, ¿no? Cambiaron su linaje, tomaron un padre falso, ¿ya? Sí, pero la Trinidad original de todas las Trinidades era Padre, Dios, Adán, Eva. Padres, eran los padres originales, los padres que iban a dar origen, nacimiento a toda la humanidad. Cuando vino Jesús, Jesús iba a ser el nuevo Adán y faltaba la nueva Eva, pero eso no pudo ser realizado porque Jesús fue llevado a la cruz. Cuando Jesús falleció, entonces Jesús se mantuvo en la posición de Cristo, del segundo Adán, espiritualmente. Y la figura materna fue reemplazada por la parte femenina de Dios, el Espíritu Santo. Tomó la posición de madre a partir de ese momento. Y cuando nos bautizaron, pues, ¿usted fue bautizada, doña Marta? Cuando la bautiza a uno dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué aparece? Nació usted como una hija espiritual de Dios, una hija adoptiva de Dios por causa del bautismo. El pueblo cristiano se formó a través de esa Trinidad. También a cada uno de nosotros nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En lugar de los padres verdaderos físicos y espirituales, lo que pasó es de que Jesús y el Espíritu Santo asumieron esa posición espiritual, ¿ya? Entonces, en vista de que la caída nos trajo esa Trinidad espiritual satánica, mala, caída,
Jesús, después de la crucifixión, comenzó todo el movimiento cristiano y de preparación para un segundo adviento a través de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así nació el pueblo cristiano. Okay. Tengo una pregunta por el lado. Sí. Se cuenta que la Iglesia Católica, o la mayoría de los padres, de los papás, procrean a los hijos a los 2, 3 añitos, hasta que los bautizan. Pero mi Señor Jesucristo fue bautizado a los 32 o 33 años. Pues, pero ahí es cuando uno ya sabe por qué fue bautizado. Porque, por ejemplo, yo soy bautizada de la iglesia de los mormones, que la iglesia de Jesucristo de los días, yo pertenezco a la iglesia. Ya. O sea, se supone que si hay nuestro Señor Jesucristo, lo que nos cambiamos los pecados, nos esperamos a Él. Así no es así. Pero ¿por qué los católicos bautizan tan temprano a los hijos y no saben para qué lo hacen? Ya, pues es una tradición, se convirtió en una tradición, en una costumbre a la que perdió como profundidad, perdió sustancia. Y entonces no se bautiza, o sea, no se bautiza pensando en la madurez de la persona, sino se transformó en un rito, ¿no? Un rito que puede ser tomado en cualquier momento de la vida. Pero, o sea, perdió su esencia, vamos a decir. Pero originalmente, a través del bautismo nos convertimos en cristianos. Eso significa hijos espirituales o adoptivos. Entonces es un nuevo nivel, es otro nivel, porque antes no había ese nivel, no existía. Cuando uno se bautiza está limpiando y dejando todos sus pecados y es por la restauración de una persona nueva. Sí. ¿Para qué bautizamos a unos hijos y piensan pecados? Ya. Ya, es que se convirtió en un rito nada más que perdió su significado completo, pero es muy importante. Felizmente, las otras iglesias comenzaron a tratar de restaurar el significado de ese. Eso, después de la iglesia católica, las iglesias reformadas o protestantes o otros grupos comenzaron a darle un poquito más importancia. Sí. Entonces, perdone, aquí quiero ir un poquito atrás. Hacer de nuevo. Ok, entonces, eso ya hemos visto, ¿no? La Trinidad tiene un valor especial. Quiero hacer un resumen nomás. Estaba regresando. La Trinidad original, hay que pensar, ¿no? Todo comenzó en la creación con trinidades, ¿ya? Dios, un hombre y una mujer que tenían que ser los padres espirituales de todos nosotros. La segunda venida después de la crucifixión de Jesús tiene que ver en realidad con el retorno de Adán. Adán, el tercer Adán, tiene que regresar porque se necesita la posición de padre. ¿Ya? Y tiene también que aparecer la esposa del Hijo de Dios, de la segunda venida, del Señor de la segunda venida. Porque en realidad tiene que aparecer la figura de padre verdadero, el Adán nuevo, y tiene que aparecer la figura de la Eva restaurada también, ¿no? Para poder conformar la figura de padres verdaderos que tenían que haber tenido Adán y Eva. Es la única manera a través de la cual matrimonio otorgado por los padres verdaderos en la segunda venida es la única manera de insertarnos claramente en el linaje físico y espiritual de Dios. ¿Ya? Por eso es tan importante el matrimonio. Por eso es tan importante la segunda llegada. Pero la segunda llegada no se trata solamente de un Adán, se trata también de la aparición de una Eva restaurada, se trata de la aparición de los padres verdaderos de nuevo sobre la tierra. Ok, perdón. Yo he resumido esta parte, perdón. No puedo ir. No puedo retener. ¿Por qué no la ampliamos un poquito, amigo niño? Sí, está bien. Se había quedado atracado.
esta parte que esta segunda charla la he hecho corta porque quería solamente enfatizar las dos teorías. Una es la teoría de la Trinidad, que es muy común entre los cristianos, católicos y reformados. Y la segunda es la teoría de la doctrina del renacimiento. Ok, en resumidas cuentas, primero tuvimos la Trinidad original, Dios, Adán, Eva. Esos eran los padres originales, tenían que haber sido los padres verdaderos de la humanidad. Segundo paso, se formó una Trinidad caída, Dios, Satanás, Adán y Eva. Esa es la Trinidad caída, completamente opuesta al ideal de Dios. ¿Ya? Los hombres cambiaron de linaje. La figura de Adán y Eva tiene que ser reemplazada por gente sin pecado. Entonces comienza toda una providencia de restauración de 4000 años y entonces nace el segundo Adán. Pero las condiciones no se dieron para que aparezca la segunda Eva. No se dieron. Jesús va al camino de la cruz y promete volver. La segunda venida va a ocurrir sobre el fundamento de preparación de un nuevo pueblo elegido. Israel fracasó y entonces el nuevo pueblo elegido es el cristianismo. El cristianismo a través de los diferentes siglos prepara todas las condiciones para el nacimiento de nuevo del Señor de la segunda venida y para la aparición de la madre verdadera, el reemplazo de Eva. Tanto el Señor de la segunda venida como la nueva Eva tienen que encontrarse y tienen que casarse con la bendición de Dios. Entonces, Dios, Padre, Madre verdaderos, tienen que tener su propia familia, segunda bendición, y tienen que formar la semilla, comenzar el reino de los cielos sobre la tierra. La segunda venida tiene que ser vista de esa manera, el regreso de los padres verdaderos, físicos y espirituales, a través de los cuales podemos injertarnos en la familia de Dios. ¿Ya? Por eso, en el antes estábamos hablando de que teníamos que acostumbrarnos en esta época a pensar en Dios como padre y madre. Otra cosa que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Mesías no es solamente una sola persona. Mesías en general significa padres verdaderos. Significa el cumplimiento de la primera bendición, de la segunda bendición y de la tercera bendición guiadas por ellos. ¿Ya? Por eso, la realización del reino de los cielos solamente es posible comenzando en la tierra y continuando en el mundo espiritual a través de la aparición de padres verdaderos. En la siguiente charla vamos a ver el resumen también de cómo se hizo esta preparación para la aparición del Padre verdadero y la aparición de la Madre verdadera. ¿Okay? Vamos a ver eso en un resumen. Voy a quedarme aquí nada más. En realidad, este asunto, lamentablemente, sería mejor para mí manejar desde aquí todo para controlar la serie, pero ¿me entendieron básicamente el asunto de la Trinidad? ¿Sí? Más o menos, ya. La Trinidad es necesaria, todo desde la creación del hombre, Dios, macho y hembra, Dios positivo y negativo. ¿Para qué es Dios, macho y hembra? ¿Para qué? Para que cuando se junten forman un nuevo ser y así se multiplica todo. Y así aparece el reino de los cielos en la tierra y así aparece el reino de los cielos en el mundo espiritual. Como todo cayó, tiene que ser reemplazado de nuevo la figura de Adán y Eva, padres verdaderos, tiene que ser reemplazado. Para eso, todos los siglos de judaísmo, todos los siglos de cristianismo han servido para poner de nuevo al Padre verdadero, o sea, al Mesías, al reemplazo de Adán y al reemplazo de Eva. No puede haber nacimiento sin papá y sin mamá, o con uno de los dos nada más. Nacimiento ocurre cuando hay papá y mamá. Renacimiento espiritual también ocurre con papá y con mamá. La figura de padres verdaderos es absolutamente importante. Por eso tenemos que conectar todo esto con lo anunciado en la Biblia, ¿no? En los últimos libros, en el Apocalipsis. La ansiada las bodas del Cordero que tienen que ser realizadas en los últimos días.
Nosotros estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en la consumación de la historia, estamos viviendo en los tiempos de la aparición de los padres verdaderos. ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí y les explico un poquito más en la tercera parte. ¿Ok? Explico un poquito más sobre esto. ¿Verdad? Pero hay dos padres, los padres verdaderos, ya sería en sí del inicio de la familia, de los hijos de Adán y Eva, porque Dios no tiene padre, Dios tampoco tiene madre. No. Y el Señor Jesucristo tiene madre que es María. Ya, pero hay que ser, ahí es diferente. Porque después se vean porque la nueva cristiandad o los seres celestiales que serían ser la nueva generación de los seres de ahora, decirlo así. Así, los que ya son limpios y puros en sí de honestos, amados del Señor y de la buena voluntad, supongo yo. ¿Cómo se obtiene ese tipo de limpieza espiritual y ese tipo de perfección y de preparación para iniciar una nueva época? ¿Cómo obtendría cada hombre y cada mujer su estado de pureza, de perfección para una nueva era? Actuar como Dios quiere que actuemos y amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es una parte, sí, una parte. Pero también no se olvide de que Dios preparó 4000 años de historia para que venga el nuevo Adán. Sin él no podíamos llegar a Dios. O sea, nadie puede ir al Padre sino a través de él. Eso es lo que quería decir. La figura mesiánica es importante para la salvación. Lo que nosotros queremos ahorita pensar y reflexionar más es de que, pensándolo bien, Mesías no es solamente la restauración de Adán. Mesías es también la restauración de Adán y Eva, como Dios quiso al comienzo. Eso es lo importante aprender, entender en este tiempo. Les explico un poquito más en la tercera parte.